Hay un programa de televisión que se llama El Minuto que Cambió Mi Destino. Y en ese programa entrevistan a personajes famosos, medio de la farándula por lo general, y ellos pueden hablar de un momento, un evento que hubo en sus vidas, que cambió el rumbo en el cual iban sus vidas, que determinó lo que están viviendo ahora. Que ellos cuando recuerdan eso que pasó, las personas que estuvieron involucradas, saben que si no hubiera sucedido eso, sus vidas serían muy diferentes a lo que son ahora. Y creo que es algo común, nosotros podemos pensar en lo que ha sido nuestra vida y podemos encontrar ese momento, esos momentos, que quizá alguna vez nos detenemos y pensamos, ay, si esto hubiera sido diferente, mi vida sería ahora diferente. Y son momentos que determinan el curso que va a llevar nuestra vida. Ahora, desde la perspectiva cristiana, yo puedo decirte que yo estoy muy contento con lo que es mi vida hoy en día. Y por eso estoy agradecido por las diferentes experiencias que he vivido. No que todas me hayan gustado, pero sí reconozco que esas experiencias me han traído hasta donde estoy. Y reconozco que Dios ha actuado en cada uno de esos momentos para traerme hasta ser lo que soy hoy y vivir lo que estoy viviendo hoy. Y a la vez me doy cuenta, entonces, de que yo no tengo el poder para cambiar mi vida de esa manera. Es muy común escuchar la idea de que nosotros somos los maestros de nuestro destino, que podemos ser lo que querramos ser, que si nos dedicamos, que si perseguimos nuestros sueños, podemos alcanzarlos. Y es algo motivacional, pero a la vez tenemos que ser realistas y reconocer que no tenemos el control de nuestras circunstancias, de lo que piensan y hacen otras personas, de los recursos a los que tenemos acceso. Muchas veces no tenemos el control de quién somos. Yo tenía el sueño de ser jugador de la selección mexicana de fútbol, pero hay diferentes cosas en mí que impiden que yo sea esa persona. O me hubiera gustado ser un cantante, pero mi voz no da para eso. Y entonces, por mucho que yo lo desee, por mucho que yo diga, esto es lo que quiero que sea mi vida, realmente no tengo el suficiente control para determinar lo que mi vida va a ser. Pero estas son las buenas noticias. Tú no tienes suficiente poder para cambiar tu vida, pero Dios sí. Y nosotros podemos reconocer la obra de Dios y esos momentos que Él nos da que determinan lo que va a ser nuestra vida. Hay una historia en la Biblia que habla de uno de estos momentos que a mí me gusta mucho, me gustaría compartírtela. El grupo de seguidores de Jesús, unas 120 personas, estaban reunidas en ese aposento alto, donde después de la resurrección de Jesús continuaban ellos reuniéndose. Habían ya pasado 50 días desde la Pascua, desde que Jesús tuvo esa última cena con sus discípulos. Y estaba por celebrarse la festividad de Pentecostés en Jerusalén. Y estaban ellos reunidos cuando de repente se oye un ruido muy fuerte, como un viento poderoso que venía del cielo. Y este sonido llenó toda la casa donde ellos estaban. Además se dieron cuenta de que había uno como fuego que se dividió en algo así como lenguas y empezó a posarse sobre cada uno de ellos. Y en ese momento ellos se vieron llenos del Espíritu Santo. Ellos sabían que estaban llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, en muchos idiomas. En Jerusalén, en esos días, había judíos muy devotos que venían de diferentes partes del Imperio Romano para la festividad de Pentecostés. Y cuando escucharon este sonido tan fuerte, fueron a ver de dónde venía, les llamó la atención este ruido. Y llegaron a la casa donde habían estado estas personas que ahora habían salido. Pero lo que les asombró es que cuando vieron a este grupo de personas, escucharon que estaban hablando en una multitud de idiomas. Y ellos se preguntaban, decían, ¿qué es lo que está pasando acá? Estas personas son galileas, no tienen la educación
como para conocer estos idiomas, pero cada uno de nosotros que venimos de diferentes partes, de diferentes ciudades, regiones, que somos de diferentes razas, los estamos escuchando en nuestro idioma natal hablar de las maravillas de Dios. Y estaban muy consternados por esto, no podían explicárselo y estaban muy asombrados de lo que estaba pasando. Pero otros solamente decían, no, lo que pasa es que están borrachos. Y esta historia nos habla de un momento que define la vida de las personas que participaron de este evento. Vamos a ver cómo lo comenta Lucas en el libro de Hechos. Él dice en capítulo 2 de Hechos, empezando con el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Habíamos mencionado cómo la fiesta de Pentecostés, la fiesta de tabernáculos, se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua que Jesús había celebrado con sus discípulos en la última cena. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos, a muchas otras personas, y asciende al cielo. Y después llegamos a este evento. Dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Creemos que era ese aposento alto que se menciona en el capítulo 1, donde ellos estaban, nos dice que estaban unánimes en oración. Estaban unidos por su fe en Cristo y esperando la promesa que Jesús les había dicho el Padre iba a cumplir al enviarles al Espíritu Santo. Y están en esta situación, cuando dice Lucas, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esta ráfaga de viento representa el Espíritu Santo. La palabra que traducimos como espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es también la palabra para aliento. En Génesis, al principio de Génesis, cuando habla de la creación del primer hombre y la primera mujer, nos dice que Dios sopló su aliento al hombre para darle vida. Y podemos entenderlo también como Dios dio de su espíritu al hombre para darle vida. Entonces aquí estamos viendo que hay una identificación con el Espíritu Santo. Y dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego es también un símbolo del Espíritu. Y al repartirse y posarse en cada uno de ellos, quiere decir que cada uno de ellos recibe el Espíritu Santo. Esto es para todos. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y vamos a ver que al menos en esta ocasión estas lenguas no eran lenguajes raros o sonidos que no se entendían, sino que vamos a ver que eran idiomas que otras personas podían entender. Y nos relata que en ese día había judíos que moraban en Jerusalén. Aquí hay un poco de discusión sobre si estos eran judíos que habían decidido mudarse a Jerusalén de otras partes o judíos que habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Incluso algunas personas piensan que estos eran judíos que habían peregrinado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y se habían quedado esos 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, después de la cual ellos iban a regresar a sus lugares de origen. Nos dice que eran hombres piadosos o personas piadosas. Esto quiere decir que tenían fe en Dios, quizá no la fe que salva, la fe de salvación, pero sí suficiente para reconocer a Dios como Dios y para tratar de honrarle con sus vidas, de reconocerlo como Señor. Y nos dice que eran procedentes de todas las naciones bajo el cielo, que básicamente es una expresión que dice que venían de diferentes partes del Imperio Romano, que era básicamente lo que ellos conocían como todo el mundo en ese momento. Dice que cuando ocurre este estruendo, la multitud se juntó. O sea, ellos oyeron algo y fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cuando llegan ellos ahí y ven a este grupo de personas, lo que notan es que están hablando en diferentes idiomas y que son idiomas que ellos han escuchado desde que eran niños, en los lugares de donde venían.
dice Lucas que ellos estaban asombrados y se maravillaban. Estaban asombrados, estaban diciendo, wow. Pero además se maravillaban, decían, ¿qué es esto que está pasando? No le podían dar una explicación. Y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí hay un par de cosas que notar. La primera es que cuando dicen, no son galileos, era como un término despectivo. La región de Galilea al norte de Judea y de Samaria, la gente que vivía ahí por lo general eran gente que criaba ganado, que eran agricultores, que eran pescadores. No era gente educada, no era gente que pasara tiempo aprendiendo otros idiomas o aprendiendo de la cultura griega o de otras. Y no estamos seguros cómo es que sabían que eran galileos, quizá por su forma de vestirse, por el acento con el que hablaban estos idiomas, pero esto es lo que los asombraba, decía, es que no se supone que estas personas hablen otro idioma. Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar no solamente otro idioma, sino varios idiomas que estamos escuchando? Y la segunda parte que me llama la atención de esto, dice, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? A través de la historia de Israel hay diferentes situaciones por las cuales muchos judíos terminan emigrando o son llevados a vivir a otros lugares, por todo el mundo conocido de aquel entonces. Y ahí continúan las familias creciendo, multiplicándose y aprendiendo el idioma local, la cultura local. Y hay un evento en mi vida que a mí que lo recuerdo con mucho cariño, que me llama mucho la atención. Yo a los 17 años tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos y acabé viviendo allá por 14 años. Mi vida adulta básicamente se dio allá. Allá conocí a mi esposa, ella es norteamericana, y cuando nos casamos nos venimos a vivir a México y decidimos que en nuestra casa se iba a hablar el inglés, que nuestros hijos que nacieron en México iban a aprender el español al ir a la escuela, al convivir con las personas, al pasar tiempo con sus primos, con mi familia, pero que en nuestra casa íbamos a hablar inglés. Y por eso mis hijos desde pequeños, de las primeras palabras que ellos aprendieron, me llaman daddy, que es el término en inglés. Y yo estoy muy bien con eso, me encanta, así nos hemos llamado durante mucho tiempo. Pero en cierta ocasión mi hijo mayor había estado yendo ya al preescolar, que era todo en español. Y cierto día estábamos en la casa y de repente se voltea y me dice, papá. Y cuando yo escuché el término papá, el término con el que yo crecí entendiendo esa relación de mi papá conmigo, y escuchar a mi hijo usar ese término conmigo, tuvo una carga emocional, tuvo un impacto en mí, que la palabra daddy no tiene, con todo el significado que tiene, pero hay algo muy especial cuando yo escuché la palabra con la que yo crecí, con la que yo me fui desarrollando, con la que yo fui pequeño. Y acá vemos que Dios, de esa manera tierna que tiene para con nosotros, está comunicando a estas personas en sus idiomas en los cuales ellos crecieron, porque no era necesario una traducción. Estas personas se habían presentado, o Lucas los introduce, como judíos devotos. Aunque ellos hubieran vivido, crecido en otras partes del imperio, en otras ciudades, en otro idioma, lo más probable es que ellos hablaban hebreo, estudiaban las escrituras en hebreo o en griego. Y vamos a ver incluso más adelante que cuando Pedro les habla probablemente en arameo o en griego, pero ellos entienden, no hay necesidad de traducción. Entonces, estos diferentes idiomas que estamos viendo aquí, el propósito no es traducir algo, sino que es llamarles la atención. Y Dios les está llamando la atención no solamente con el espectáculo de ese sonido como de un viento muy fuerte, sino también apelando a su corazón, a sus emociones, hablándoles en el idioma con el cual crecieron. Y dice ahí, empieza a mencionar los diferentes lugares, las razas y las regiones de las que vienen.
Dice, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, o sea, personas que no nacieron como judíos, que no eran de la raza judía, pero que habían decidido seguir al Dios de los judíos, darle su lealtad a Él, creer en Él, y habían hecho ciertos ritos para ser aceptados como judíos. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. El mensaje que se estaba comunicando era acerca de Dios. Y esto es algo que debemos nosotros notar acerca de los milagros. Nosotros vemos en la Biblia que se dan muchos milagros desde el Antiguo Testamento, cuando vemos cómo los israelitas cruzan el Mar Rojo, cómo Dios hace que caiga uno como pan, que es lo que los alimenta en el desierto, hace que brote agua de las rocas. Vemos más adelante cómo Elías está enfrentando a los profetas del dios Baal, y él prepara un sacrificio con madera totalmente mojada y pone ahí el animal sacrificado totalmente mojado y les pide que le echen más y más y más agua. Y entonces ora a Dios y cae fuego del cielo y se consume todo. Se evapora el agua y se consume todo lo que había ahí. Esos son milagros. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, cómo Él hace milagros que tienen que ver con la naturaleza. Camina sobre el agua, calma la tormenta, multiplica panes y peces. Hace milagros que tienen que ver con enfermedades. Y le da la vista a un hombre que había nacido ciego. Sana a una mujer que tenía un flujo de sangre. Sana a paralíticos, a leprosos. Resucita a la hija de un funcionario. Resucita a su amigo Lázaro. Hace milagros que se sobrepone a la muerte. Y demuestra también su poder sobre lo sobrenatural. Y hace milagros donde muestra su señorío, su control sobre los demonios, sobre los ángeles. Cómo le rinden pleitesía, se someten a Él. Y vemos acá un milagro donde hay este sonido fuerte, donde hay las lenguas de fuego y donde hay los idiomas de personas sin educación. Pero en cada una de estas situaciones, aunque nos debe llamar la atención el milagro, lo inesperado, siempre hay un propósito. Y en las situaciones que vemos en el Antiguo Testamento, los milagros tienen la intención de dirigir nuestra atención hacia Dios. Es la manera como Dios le dice al pueblo de Israel y a los pueblos alrededor de ellos, hay un Dios. Y ustedes deben considerar este Dios. Es crucial en sus vidas. Ustedes no van a poder realmente vivir hasta que conozcan a este Dios. En el Nuevo Testamento, los milagros de Jesús tienen el propósito de forzar a las personas a tomar una decisión sobre qué van a creer acerca de Jesús. ¿Es Jesús solamente un buen maestro? ¿Es un showman que está haciendo estas cosas para entretenernos? ¿O es el Hijo de Dios? Dios mismo, el Mesías prometido, el Redentor, que va a ser un pueblo para Dios. Y aquí en Hechos vemos que Dios está llamando la atención de las personas al Espíritu Santo. Porque como vamos a ver la próxima semana, Pedro les va a explicar, el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento y que va a hacer la vida de su pueblo desde ese momento hasta que Jesús regrese a la consumación de todas las cosas. Los milagros no son importantes en sí mismos. Los milagros son medios, son cosas que nos deben hacer considerar quién es Dios. Y nos dice Lucas que todos estaban asombrados y perplejos. Decían, wow, y también decían, no entiendo lo que está pasando. Y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Algunos estaban buscando entender qué es lo que estaba pasando. Y nos dice que otros se burlaban y decían, están borrachos. Y es interesante cómo vemos estas dos respuestas a este milagro. Los que dicen, aquí hay algo que yo debo considerar, hay algo a lo que le debo prestar atención, aquí hay algo que puede cambiar mi vida.
y otros que decían, esto debe tener una explicación lógica, científica. No es algo realmente importante. Ok, aun si no lo entiendo, pues chido, ya lo vi, le voy a contar a mis nietos de esto, pero eso es todo. Y eso es precisamente lo que debemos considerar. No sé cuál sea tu concepto de milagro, pero sí puedo decirte que Dios está obrando milagros en tu vida. Que cuando tú consideras lo que ha sido tu vida, hay puntos, hay minutos que cambian tu destino, donde Dios está activo, te está llamando la atención de alguna manera, porque Él quiere que tus ojos se vuelvan a Él, que tú consideres reconocerlo a Él como Dios, como tu Padre, y vivir la vida que Él tiene para ti. Dios no te creó por accidente, por casualidad. Te creó con toda la intención de hacerte quien Él quiere que tú seas. Y esa es la vida que muy dentro de ti tú estás anhelando. Quizá no sea la vida que te venden los comerciales, que te vende la mercadotecnia, pero está bien, porque esa vida no te va a satisfacer y además no tienes la manera de asegurar que puedes tener esa vida. Pero Dios te está llamando la atención para que tú consideres que el poder del Espíritu Santo puede realizar que tú tengas la vida que Dios diseñó para ti. Por eso esta semana quiero que tú hagas lo siguiente: considera tu vida a la luz de lo que conoces acerca de Dios. Quizá es reciente que tú has empezado a considerar, bueno, esto de Dios, como que he escuchado acerca de eso, he escuchado argumentos a favor, en contra, me han decepcionado las iglesias, pero he conocido gente que cree en Dios, que es muy buena onda, no he sabido realmente qué pensar acerca de esto. O a lo mejor es una persona que desde que eras pequeño, tus papás te llevaban a una iglesia, te expusieron a enseñanza religiosa acerca de Dios, pero realmente nunca le has dado mayor importancia, piensas que es algo que se hace los domingos y ya. O quizá tú has vivido muy cercano a Dios, has querido conocerle más. Donde quiera que tú te encuentres respecto a una relación con Dios en este momento, considera lo siguiente: ¿necesita haber un cambio en tu vida? ¿Necesitas que Dios obre un cambio en tu vida? Entonces esta semana te invito, te animo, te desafío a que tú le pidas a Dios que efectúe ese cambio en tu vida. Vamos a pedírselo. Padre Dios, te reconocemos como Dios. Sabemos que tú eres el Creador y el Señor. Tú tienes todo el poder, toda autoridad, y tú tienes nuestros destinos en tus manos. Tú nos creaste con un propósito, con una intención, y tú quieres que se cumpla esa vida que tú preparaste para nosotros. Entendemos también, o empezamos a entender, que la única vida con la cual vamos a estar satisfechos, contentos, gozosos, es con la vida que tú tienes para nosotros. Y por eso te pedimos, Padre, que si necesitas llamar nuestra atención de alguna manera, lo hagas. Que si nuestra vida necesita cambiar, que entonces tu Espíritu Santo cambie nuestras vidas. Que las cambie de tal manera que podamos conocerte más profundamente, más íntimamente como nuestro Padre, y gozarnos con la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.